Bueno, para nuestro primer circuito nos piden determinar el voltaje de salida cuando T es mayor a cero. En este caso nos dan la siguiente información que dice que cuando T valga 0, entonces esta fuente va a valer 2 amperios. Y cuando T sea mayor a 1, entonces esta fuente va a valer 0. Bueno, para hallar las condiciones iniciales antes de la transición, cuando T sea igual a 0, entonces hallamos la resistencia equivalente tanto de estas tres resistencias como de estas dos resistencias. Y esto nos dio que la primera da un valor de 2 ohmios y la segunda da también un valor de 2 ohmios. En este caso, el inductor se va a comportar como un corto. Posterior a esto, así que haría nuestro circuito. Una vez hallado las resistencias equivalentes. Después de esto, hallamos un divisor de corriente para el inductor. Por lo tanto, da un valor de 6 amperios, lo que sería la condición inicial para el inductor. Okay, aquí en este caso hallamos el transitorio del circuito cuando T sea mayor a 0. Bueno, aquí transformamos el circuito a Laplace, pero bueno, necesitamos encontrar el valor del voltaje que pasa por esta resistencia. Y para facilitar los cálculos, entonces reducimos el circuito a una sola malla para poder encontrar el voltaje. Bueno, reduciendo el circuito tenemos este equivalente. Por la parte izquierda tenemos esta impedancia y por la parte derecha ya tendríamos esta otra impedancia, que en este caso tendría un valor de 2. Entonces, ya sería como pues esta impedancia como esta parte de la sección de este circuito. Y recordando que nuestro voltaje en esta resistencia es el mismo que hay entre este nodo y este, por lo tanto va a ser igual a este nodo que hay entre estos. Entonces, hallando el voltaje entre estos nodos y este, podremos hallar el voltaje de este nodo por el método de Thevenin. Y para ello necesitamos dos divisores de tensión. Por lo tanto, en la primera nos da un valor de 12 sobre S más 4 y el cálculo que da en este divisor de tensión nos da un valor de menos 8 sobre S más 4, que ya vendría siendo Laplace. Y por este lado, transformando Laplace, obtenemos que en el tiempo el voltaje valdría menos 8 Euler a la menos 4 por T. Bueno, y cabe aclarar una cosa, y es que el signo negativo de Laplace, en este caso lo tomamos negativo, ya que hallamos los cálculos de la corriente en contra de las manecillas del reloj, como se muestra aquí. Bien, para la simulación a continuación, usamos los elementos necesarios para poder construir nuestro circuito, llevando a cabo, por supuesto, el resultado que nos dio de Laplace, que en este caso fue menos 8S sobre S más 4. Y obteniendo, queremos hallar el voltaje, que sería esta. Entonces vamos a ver. Vemos que llega hasta 1 cuando la fuente ya se apaga. Y por otro lado que va a llegar hasta menos 8, ya que tomamos el signo negativo, por lo que lo habíamos explicado anteriormente. Por otro lado, nos muestra cómo el inductor va librando su energía hasta llegar a 0. Bueno, y cabe resaltar algo que se me olvidaba aquí, por ejemplo, cuando indicamos nuestras condiciones iniciales, que en este caso pues va a ser 1 y nuestra condición inicial va a ser 12. Bueno, ya para nuestro segundo circuito nos piden hallar el voltaje de salida cuando T es mayor a 0 para esta siguiente resistencia de 4 ohmios. Y teniendo en cuenta nuestros switch, tanto este como este, tendremos este capacitor convirtiéndose como un circuito abierto y esta inductancia como un corto. Bien, como lo mencionaba anteriormente, nuestro capacitor se abre y nuestro inductor se cierra, teniendo así este siguiente circuito. Por lo tanto, necesitaremos encontrar la corriente que va a pasar por el inductor en esta sección y el voltaje también en el capacitor. Bueno, y para hallar el voltaje en el capacitor, entonces utilizamos el método de superposición y por lo tanto apagaremos esta fuente y por lo tanto esta resistencia ya no existiría. Posterior a eso hallamos la corriente para este circuito con el método de Thevenin y lo reducimos como se muestra aquí. Bueno, por consiguiente hallaremos la corriente que pasa por todo el circuito mediante el método de Thevenin, que lo reduciremos a este circuito como se muestra acá. Entonces, como hallamos ya la corriente para este circuito, simplemente lo que hay que hacer es, con la ley de Ohm, hallamos el voltaje para esta resistencia y la siguiente. Por lo tanto, B sub A, que sería este nodo, va a valer 8 voltios, ya que tendríamos como referencia la Tierra, que sería esta. Y como va a valer 0, entonces en este caso va a ser 8 menos 0, tendríamos el equivalente a 8 voltios. Lo mismo para este circuito, teniendo en cuenta que vamos a apagar en este caso la fuente de 12 voltios y dejaremos esta fuente de 6 voltios. Y lo mismo, hallamos la corriente para todo el circuito con el método de Thevenin y nos queda reducido de esta manera. Y como en el circuito anterior, utilizando la ley de Ohm, hallamos el voltaje entre los nodos. Entonces, teniendo esos datos y hallando esos cálculos, nos damos de cuenta que el voltaje en el capacitor va a ser entonces el voltaje que nos dio en el primer circuito, apagando la fuente de 6 voltios y sumado a esto con el voltaje que nos dio en el segundo circuito
pero en este caso apagando la fuente de 12 voltios. Y sumando esto nos da un valor de 10 voltios en el capacitor. Entonces decimos que el voltaje en el capacitor va a ser 10 voltios de B sub A. Y B sub B será igual a 0, ya que tomamos como referencia la Tierra. Ahora, para hallar la corriente de nuestro inductor, utilizamos también superposición. En este caso, apagamos la fuente de 6 voltios y dejamos la de 12. Por lo tanto, como se apagó la fuente, estas dos resistencias ya no van a existir. Por lo tanto, nuestra corriente en el circuito va a valer 0. Y lo mismo, pero en este caso vamos a apagar la fuente de 12 voltios y dejamos la de 6 voltios. Entonces, hallando la corriente que pasa por el inductor, nos da un valor de 1 amperio. Entonces, como ya tenemos las condiciones iniciales de nuestro circuito, vamos a hallar el transitorio cuando T es mayor a 0. En este caso, transformamos nuestro circuito a Laplace y hallamos esta corriente en sentido a las manecillas del reloj. Bien, como se muestra en los cálculos, hallamos el voltaje salida, que nos da un valor de 8s más 40 sobre 2s al cuadrado más 8s más 1. Y haciendo la transformada inversa, nos da como resultado lo que vemos por acá, que esto haría referencia al tiempo claramente. Bueno, para la simulación, que en este caso tenemos este circuito, nuevamente con los componentes que necesitamos para poder construir nuestro circuito en la simulación. Vemos entonces cómo nuestra gráfica se muestra el voltaje que pasa entre los nodos de nuestra resistencia, y vemos que va subiendo y vuelve a bajar claramente. Que bueno, esto va a corresponder a nuestra función de transferencia que hallamos en nuestros cálculos. Por lo tanto, esta sería como la respuesta sí, a nuestro circuito. Y esta sería nuestra gráfica correspondiente.